Lance. Is it true they're making a movie about you? Yeah, pretty cool, right? Yeah. Do you know who's gonna play you? Well, it was supposed to be Matt Damon. Bienvenidos a Cine Aparte. Gracias por darle otra vez clic al enlace. Llega a salas la película El engaño del siglo, que narra uno de los casos más intrigantes y más trágicos en el mundo de los deportes profesionales, que es el ascenso y la caída del ciclista Lance Armstrong. Es una historia reciente, muy conocida, seguramente también por ustedes, que habla de un hombre que, después de haber vencido cáncer testicular, además en un estado avanzado, compite y gana 7 veces consecutivas el Tour de Francia de 1999 a 2005. Después de este periodo comienza a enfrentar y a negar cargos de dopaje y quizá habría salido bien librado si en 2009 no hubiera vuelto a competir. Volvió a llamar la atención, se volvieron a abrir las investigaciones en su contra y esta vez sí, ya no tuvo más opción que aceptar que en efecto había consumido sustancias ilegales durante todo su desempeño como ciclista. Esta película es del director inglés Stephen Frears y se basa en las investigaciones y en un libro del periodista de deportes Dave Walsh, que fue de los primeros en demostrar que en efecto Lance Armstrong se había aliado con un médico italiano, Michele Ferrari, que lo había ayudado a desarrollar un sistema muy sofisticado de dopaje. Además, Dave Walsh contó con el testimonio privilegiado de una de las chicas que ayudaban al equipo durante la carrera, al equipo de Lance Armstrong, de US Postal Team. Les procuraba comida, cuidaba a su equipo y limpiaba el camper, y esto resultó fundamental en la caída de Armstrong y fue muy bien aprovechado por Stephen Frears. Ya más adelante les diré cómo. Yo vi esta película en el pasado Festival de Toronto y me sorprendió que la crítica inglesa la trató muy mal, pero quizás explica por qué la crítica inglesa, la prensa inglesa y Stephen Frears tienen muy mala relación, siempre se están peleando en público, quizá eso haya influido. A mí me pareció que era una película que resolvía muy bien muchos obstáculos. Por ejemplo, en un tiempo tan razonable como es 1 hora 40 minutos, logra condensar mucha información dura, la naturaleza de las sustancias que se consumían, los detalles legales, cómo se manejó en la prensa, en fin, detalles que podrían haber frenado la narración, pero que Stephen Frears incorpora en una línea de tiempo muy clara y muy ordenada y sin dejar fuera detalles que, repito, son interesantes, pero pueden ser arduos, como por ejemplo, la naturaleza o las propiedades químicas de la hormona EPO, que es la que sobre todo usaba Lance Armstrong y que es importante conocer cómo funcionaba porque después fue posible prescindir de la hormona y solo usar transfusiones de sangre porque esto simulaba su funcionamiento y esto permitió a los ciclistas salir limpios en los controles. Dicho por mí, por supuesto, suena incomprensible y en la película se expone muy bien y abre muchísima la perspectiva sobre qué es lo que sucedió en esa carrera, algo que quizá al enterarnos, o en esas carreras, algo que quizá al enterarnos solamente en las noticias no teníamos muy claro. Creo que también una de las razones por las que no fue considerada necesaria esta versión de Stephen Frears es porque 2 años antes, en 2013, se había estrenado el documental The Armstrong Lie del cada vez más famoso documentalista Alex Gibney, que por supuesto incluye exhaustivamente toda esta información, además incluye el pietaje real de las entrevistas del Armstrong a la televisión, también de sus colegas y de sus detractores, y este material es valiosísimo y es muy interesante. Sin embargo, creo que por la propia naturaleza de un documental, Alex Gibney se detiene en las preguntas, que en este caso la pregunta es ¿por qué este hombre volvió a competir y arriesgó todo si pudiera haber pasado a la eternidad como un héroe de los deportes? En cambio, y volviendo a la película Stephen Frears, la versión de ficción sí se puede dar el lujo de lanzar algunas teorías y sobre todo de reconstruir el personaje de Lance Armstrong en privado. Esto es muy interesante porque, como ustedes recuerdan, si lo vieron alguna vez en televisión, es inescrutable. Él negaba con absoluta convicción, incluso indignado, que nunca había consumido sustancias ilegales sabiendo que era mentira y nunca perdió esa compostura, incluso cuando tuvo que admitir que sí lo había hecho. Y todo esto está muy bien interpretado por el actor Ben Foster, no solo porque se parece mucho a Lance Armstrong, sino porque captura esa mezcla de arrogancia y de exceso de seguridad en sí mismo que nunca abandonó al ciclista, incluso cuando tuvo que admitir que había mentido. Y otra particularidad de la película que me gusta y que me parece que complementa muy bien el documental de Gibney es que reconstruye las escenas de
dopaje, el llamado programa, y la película en inglés se llama The Program justo por eso, por el hecho de que no era simplemente Armstrong el que consumía esta sustancia, sino que obligaba a sus compañeros a hacerlo. Era una especie de dealer, con sus tremendas implicaciones. Esto a la vez le permitía crear una red de silencio y de complicidad. Nadie podía hablar porque hubiera salido involucrado. Era su manera de también comprar el silencio de los demás. Y les cuento algo que me sucedió unos meses después de haber visto la película en Toronto. Stephen Frears fue invitado al Festival de Morelia, donde también la presentó, y en un momento que me encontré con él, le dije que me había gustado el programa y le dije que me había gustado el documental de Gibney, y esto último, al parecer, fue un error, lo vi en su expresión, pero me contestó algo que fue muy esclarecedor y lo comparto con ustedes. Me dijo, sí, pero en el documental no ves a Lance Armstrong inyectándose, ¿verdad? Y en ese momento, claro, comprendí. No es lo mismo saber y entender o leer que ver. Y esta es también la gran aportación de la película, gracias a que Dave Walsh tuvo el testimonio de la mujer que a su vez lo vio. Cómo funcionaba, cómo se inyectaban. Cuando ustedes vean estas escenas, las jeringas desechadas en latas de refresco, etc., comprenderán que esto inserta a la historia en otra dimensión y tiene implicaciones muy fuertes. Y no es precisamente que enjuicie con más dureza a Armstrong, ni es un juicio moral tampoco. Al contrario, creo que le permite mostrar que no eran ellos los únicos, era todo esto parte de una corrupción sistémica, de una cultura de la trampa, de conseguir lo más pronto posible resultados. Vean las dos películas, es muy interesante. Es la cara pública de Lance Armstrong en el documental y la cara privada imaginada por Stephen Frears. Y yo los espero aquí, ojalá la semana que entra, en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.